En la opinión de Aleida Ramírez, en Antorcha TV. Aunque oficialmente el proceso electoral federal arranca el 7 de septiembre, fecha en que el Instituto Nacional Electoral emitirá su declaratoria de inicio de las acciones para la sucesión presidencial, diputaciones federales y senadurías, todos los mexicanos hemos sido testigos de la desbocada carrera de numerosos personajes que han disputado con todo el privilegio de poder ser ellos los abanderados de las distintas coaliciones hechas exprofeso para pelear el poder político de este país. Esta carrera por el poder la han hecho con todo, desde descalificaciones personales, uso indiscriminado de los programas sociales, hasta atropellos a la ley electoral. No hay que dejar de lado que uno de los puntos principales era llevar a cabo las asambleas en lugares cerrados, pero algunos de los aspirantes no se cansaron de presumir músculo para intimidar a sus compañeros. Así, los mexicanos vimos eventos multitudinarios que nada tenían de asambleas informativas, sino más bien verdaderos eventos de campaña electoral, vendiendo al público asistente y a quienes les llegaba la nota, no solamente el discurso, sino también evidenció el poder que los impulsa y, por tanto, los intereses políticos que representa. En el caso de las llamadas corcholatas, no dejaron de presumir una y otra vez los logros alcanzados por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, en particular del avance en el combate a la pobreza, anunciado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social los primeros días del mes de agosto, haciendo todo a su alcance por congraciarse con el presidente de la República. Cada uno a su modo resaltó que gracias a los programas implementados por el presidente López Obrador, más de 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza y hay una mejora económica en las familias. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el presidente ha hecho una hazaña en estos años, pero todavía hay cosas por hacer. Hay que ponerle un segundo piso a la Cuarta Transformación y que quede claro en la encuesta que se quiere la continuidad de la Cuarta Transformación. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, no quiso quedarse atrás y presumió las cifras sobre la reducción de mexicanos en pobreza y llamó a hacer un último esfuerzo para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el cierre de su gobierno. Nunca antes en la historia de México un gobierno se había ocupado y preocupado tanto en ello, en los pobres, y vamos por más porque se trata de consolidar una política social que ya está en marcha, que es lo que significa la Cuarta Transformación, dijo. De lo que se trata con la difusión de los datos del Coneval es de afianzar a la Cuarta Transformación, esa que llevó a los mexicanos, primero, a una austeridad republicana que suprimió el seguro popular, las guarderías infantiles, los comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, por mencionar solo algunos, y posteriormente a una pobreza franciscana que poco se dice, provocó un incremento en la falta de cobertura médica entre los sectores populares, ya que de 2018 a 2022 pasó del 16.2 al 39.1% de la población sin este servicio como resultado de la transición fallida del Seguro Popular al INSABI, justo en medio de la pandemia. Otra de las áreas afectadas sensiblemente, según el informe del Coneval, pero que poco se difunde, es la educación, que incrementó en su rezago 0.2%. Y aquí, a diferencia de las otras carencias del índice de privación social que hacen referencia a los bienes materiales, la condición humana no se recupera tan fácilmente. Basta recordar que durante la pandemia de COVID-19, millones de familias mexicanas tuvieron a sus hijos en casa tomando clases durante el confinamiento y que la mayoría de estos hogares no tenían la tecnología apropiada para que sus niños tomaran las lecciones del día desde un móvil o computadora y mucho menos contaban con servicios de Internet. Además, millones de adultos que asistían a las aulas para aprender a leer y escribir dejaron de hacerlo a partir del 2020.
Estos aspectos tan importantes para la vida material y espiritual de millones de mexicanos le tienen sin cuidado a los defensores del gobierno federal en turno, principalmente al presidente de la República, que ha declarado sentirse muy bien, hasta presumir la reducción de la pobreza y desigualdad en México, afirmando que, con su gobierno, así como a los pobres, a las empresas y bancos les ha ido bien. Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba. Pero esos datos del Coneval que tanto alaban el gobierno federal y los gobiernos estatales, dice el doctor Julio Volvinic, destacado estudioso de la pobreza e investigador en el Colegio de México, están minimizados, que el método utilizado para determinar la pobreza es equivocado. Las cifras de disminución de la pobreza están hechas para maquillar el problema y presentarlo como algo menor que no llega a alcanzar a la mitad de la población mexicana. Sin embargo, si se suma la población clasificada como vulnerable, gente sin recursos económicos suficientes para resolver sus necesidades, más la clasificada como pobre, suma un porcentaje de 72.9% de mexicanos pobres a nivel nacional y no el 36.3% que reconoce el Coneval. Entonces las cifras se falsean y se hacen a modo, precisamente en un momento crucial, justamente para el quinto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también de la legitimación con una encuesta a modo del personaje que dará continuación a la cuarta transformación, según lo dicho por los mismos aspirantes. En todo esto, no ha importado el costo económico ni de cualquier otro tipo para armar un entramado que ante el pueblo de México muestre un rostro democrático y progresista del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. De lo que se trata es de la permanencia en el poder. No importa que la terca realidad y las estadísticas independientes y serias digan lo contrario. Por nuestra parte, diremos que la pobreza y desigualdad se han agudizado para los desfavorecidos de siempre, porque no son las estadísticas, es la realidad la que demanda mayor y mejor atención a los problemas de obra social, de seguridad, salud, educación, deporte y cultura, que de masificarse disminuirá verdaderamente la brecha existente. Los escandalosos recursos utilizados en campañas anticipadas y afianzamiento de la corcholata oficial ganadora de la encuesta pone de manifiesto que no son primero los pobres en el bienestar, sino los intereses de la clase política en el poder, que se resiste a dejarlo y para ello no le importa el despilfarro ni dejar sin obras y servicios a los necesitados de siempre.